Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Se está produciendo un apocalipsis de los insectos? ¿A qué se debe? ¿Y cómo podría afectarnos a los humanos? ¿Es cierto aquello de que si la abeja desapareciera, al hombre solo le quedarían 4 años de vida? ¿Os habéis dado cuenta de que algo ha cambiado en nuestros viajes por carretera? Haced memoria. Seguramente recordáis que en los años 90, cuando ibais en coche y teníais que parar en una gasolinera, no solo era para echar combustible, sino también para rascar con fuerza la capa pegajosa de mosquitos, polillas y otros insectos que cubría el parabrisas. Era un ritual muy molesto, ¿verdad? Nos quejábamos mucho en plan ¡qué asco!, sin saber que esa molestia era en realidad un síntoma de la salud del planeta. Hoy ya no pasa eso. Puedes cruzar España, México o Argentina de punta a punta y llegar con el cristal casi impoluto, con apenas una decena de bichos en las lunas. Y no es que los coches sean más aerodinámicos, que es verdad que eso ayuda un poco, es que los insectos, sencillamente, ya no están ahí. ¿Os habéis dado cuenta también vosotros? Nos gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Los científicos llaman a esto el fenómeno del parabrisas. Al principio parecía solo una anécdota nostálgica, algo de lo que hablaban los conductores veteranos. Pero cuando los biólogos empezaron a medirlo, comenzaron a preocuparse. Lo que parecía una simple curiosidad resultó ser la primera pista de una catástrofe silenciosa de la que poco se habla en los medios de comunicación y que para algunos expertos supone ni más ni menos que el colapso de los cimientos de la vida en la Tierra. Imaginad un edificio de 1000 plantas. Nosotros vivimos en el ático con nuestras tecnologías y preocupaciones. Los insectos son el hormigón del primer piso. El célebre biólogo estadounidense Edward Osborne Wilson lo resumió con una frase muy contundente: si toda la humanidad desapareciera, el mundo se regeneraría hasta alcanzar el rico estado de equilibrio que existía hace 10.000 años. Si los insectos desaparecieran, el medio ambiente colapsaría en el caos. Tanto es así que se ha empezado a hablar del apocalipsis de los insectos o el Armagedón de los insectos. Apocalipsis, Armagedón, ¿son términos exagerados? ¿Están siendo alarmistas estos expertos? Tras ver este vídeo, decidiréis por vosotros mismos. Durante mucho tiempo pensamos que los insectos eran invencibles, inagotables como el aire y el agua, y que de hecho había demasiados. Sin embargo, un estudio de 2017 cambió esa manera de pensar porque aportó pruebas contundentes de lo que muchos científicos temían: un colapso masivo en las poblaciones de insectos, incluso dentro de áreas protegidas. Sus resultados cayeron como una bomba en la comunidad científica. Esta investigación a largo plazo, llevada a cabo por la Sociedad Entomológica Krefeld en Alemania, reveló que en el plazo de unos 30 años el número de insectos voladores en las áreas protegidas que habían analizado había disminuido un 76%. Para medir su presencia llevaban desde finales de los años 80 colocando trampas para insectos en zonas protegidas. No es que los atraparan y los contaran uno a uno. Lo que hacían era usar unas tiendas de campaña llamadas trampas malés, que capturan insectos voladores, y lo que medían era su biomasa, lo que pesaban en total. Imaginad un saco lleno de insectos. En 1989 ese saco pesaba 1000 gramos, 1 kilo. En solo 27 años se redujo hasta pesar apenas 240 gramos. Y en pleno verano, cuando el campo debería zumbar de vida, la caída era del 82%. Básicamente, las reservas naturales se habían convertido en desiertos biológicos en lo que se refiere a los insectos. Y aquí entramos en una guerra de cifras importante. Los estudios más pesimistas, como la revisión global publicada en 2019 por el ecólogo español Francisco Sánchez Bayo
investigador de la Universidad de Sydney, estiman que en el caso de los insectos se está perdiendo un 2,5% de biomasa cada año. La conclusión de ese cálculo es aterradora. A ese ritmo, en un siglo los insectos podrían haber desaparecido de la faz de la Tierra. El estudio de Sánchez Bayo es muy valioso porque ordenó las causas por importancia. Según su análisis, los culpables son, en primer lugar, la pérdida de hábitat, principalmente porque se ha transformado el campo silvestre en uno destinado a la agricultura intensiva y la urbanización. En segundo, la contaminación. El experto señala directamente a los pesticidas sintéticos y fertilizantes. En tercer puesto están los factores biológicos, como las especies invasoras y enfermedades. Y en último lugar, el cambio climático, no solo por el aumento de las temperaturas, sino por la destrucción que causan, por ejemplo, los ciclones. Aunque el investigador coloca el cambio climático en cuarto lugar, advierte que cada vez es más importante, especialmente en los trópicos. Por otro lado, estudios posteriores más conservadores, como uno publicado en la revista Science en 2020, rebajan ese declive a un 1% anual. Puede parecer poco, pero pensadlo bien. Es como quitarle ladrillos a los cimientos de tu casa. Si quitas uno cada año, al principio no notas nada. La casa sigue en pie. Pero si continúas así durante décadas, llega un punto de no retorno en que la estructura cederá y el techo se te acabará cayendo encima. La discusión, por tanto, no es si el edificio se va a caer, sino cuándo. Ya sea un 1% o un 2,5%, el resultado final es el mismo, el colapso de la base que sostiene la vida tal y como la conocemos. No creáis que es algo que solo está sucediendo en Europa. Tenemos un ejemplo igual de dramático que el de Alemania al otro lado del Atlántico, en el bosque de Luquillo, en Puerto Rico. Allí el biólogo estadounidense Brad Lister, del Instituto Politécnico Rensselaer, de Nueva York, unió fuerzas con el ecólogo mexicano Andrés García, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Su estudio se considera el segundo pilar de la alerta mundial, pero con una diferencia inquietante. Ocurrió en un bosque virgen, sin agricultura directa ni pesticidas. A mediados de los 70, un joven Lister había estudiado esa zona. En aquel entonces el bosque era un paraíso ruidoso que bullía de vida. Cuando regresó casi 40 años más tarde, en 2011, el silencio era ensordecedor. Los resultados fueron incluso peores que en Alemania. Lister encontró un colapso casi total. La biomasa de insectos había sufrido un descenso de entre el 97 y el 98%. Según cuenta, en los 70 las trampas pegajosas se ponían negras de bichos en horas. En 2012 quedaban prácticamente vacías. Lo que hace único a este estudio es que documentó el efecto cascada que suponía la desaparición de los insectos. Todo el ecosistema se estaba muriendo de hambre. Gracias a la experiencia de Andrés García en vertebrados, especialmente en reptiles y anfibios, pudieron demostrar cómo el desplome de los insectos estaba arrastrando a sus depredadores. La biomasa de los lagartos anolis, emblemáticos de Puerto Rico, cayó más de un 30%. Las ranas, incluyendo los coquíes, sufrieron descensos masivos, y la población del San Pedrito, un ave que come casi exclusivamente insectos, se desplomó un 90%. La cadena trófica se había roto por la base. Y aquí llega la gran pregunta. Si en aquel bosque no había agricultura, ¿quién era el culpable del apocalipsis de los insectos? La respuesta, según Lister y García, sería el calentamiento global. Documentaron que la temperatura máxima del bosque había subido 2 grados Celsius en esos 40 años. Los insectos tropicales, que han evolucionado en un clima muy estable, tienen un rango térmico muy estrecho. A diferencia de los de zonas templadas, no soportan la variación. Cuando la temperatura subió esos 2 grados, sus metabolismos fallaron y dejaron de reproducirse. El bosque, sencillamente, se había calentado demasiado para ellos.
Sin embargo, existe un intenso debate científico al respecto, porque otros grupos de investigación en el mismo bosque han puesto en duda la magnitud y la causa del declive de los insectos señaladas en el estudio de Lister. Argumentan que comparó dos momentos muy específicos: 1976, un periodo de calma y alta biomasa, con 2012, un periodo posterior a huracanes devastadores como Hugo de 1989 y George de 1998. Los insectos en Luquillo, según destacan estos expertos, responden de forma cíclica a los huracanes. Las poblaciones colapsan tras la tormenta y tardan años en recuperarse. De hecho, estudios posteriores mostraron que para el año 2019 las poblaciones de artrópodos del dosel, los que viven en las copas de los árboles, se habían recuperado a niveles previos al huracán Hugo, lo que contradice la idea de un colapso irreversible impulsado por el calor. En cualquier caso, como hemos visto hasta ahora y tal como señalaba Francisco Sánchez Bayo, no podemos buscar un solo culpable del declive del número de insectos. Por ello, expertos como el estadounidense David Wagner, profesor de Ecología y Biología Evolutiva en la Universidad de Connecticut, utilizan una metáfora muy gráfica. Es una muerte por 1000 cortes. Los estamos atacando por todos los frentes a la vez: pesticidas, luces artificiales, cambio climático, pero quizá el corte más profundo es la destrucción de su hogar. Les hemos arrebatado su casa al convertir terrenos salvajes llenos de flores diversas en monocultivos gigantes de soja o maíz. Para un insecto, estos campos no son naturaleza, son desiertos verdes, ya que pese a ser verdes, funcionan como desiertos porque no hay alimento. Un ejemplo devastador es lo que ocurre en el Cono Sur, donde la expansión de la frontera agrícola está devorando el Gran Chaco, el segundo bosque más grande de Sudamérica después del Amazonas. Se trata de un ecosistema biodiverso, de bosque seco, que cubre partes de Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil. El drama es un problema de calendario. Donde antes había miles de plantas silvestres floreciendo en meses distintos, garantizando néctar todo el año, ahora hay millones de hectáreas de soja que florecen todas a la vez durante muy pocas semanas. El resto del año no hay nada que llevarse a la boca. Es como si cerráramos todos los supermercados y restaurantes del mundo y solo abriéramos una ventana de comida durante unos días. El resultado es inevitable. Fuera de esa breve temporada, los insectos locales quedan famélicos, sin energía para migrar y demasiado débiles para resistir a los otros cortes que les infligimos. Y por si el hambre fuera poco, llega el golpe de gracia. Los envenenamos con una familia de pesticidas llamados neonicotinoides. Su funcionamiento es muy diferente al de los sprays antiguos que solo manchaban la superficie de la hoja. Los neonicotinoides generalmente se aplican recubriendo la semilla, de modo que la planta absorbe el veneno mientras crece y lo distribuye por todos sus tejidos. La planta entera se convierte en una fábrica de toxinas. Su hoja, su tallo y, lo más cruel, también su néctar y su polen son tóxicos desde dentro. Como su nombre indica, son parientes sintéticos de la nicotina y atacan brutalmente el sistema nervioso de los insectos. A dosis altas los fulminan al instante y con dosis bajas, pese a no matarlos directamente, los dejan como borrachos o amnésicos. En el caso de las abejas, este efecto zombie es devastador. El pesticida daña su memoria espacial y su capacidad de navegación. Salen a buscar comida, pero aturdidas olvidan dónde viven y mueren perdidas y solitarias en el campo. Y lo más preocupante es que hemos impregnado el paisaje con estas neurotoxinas en todas partes, desde la jardinería doméstica hasta los inmensos campos de cultivo industrial. Algunos os preguntaréis, si son tóxicos para los insectos, ¿no lo serán también para los humanos? Aunque para nosotros no tienen esa letalidad inmediata, cada vez surgen más estudios que cuestionan
su inocuidad y señalan posibles efectos en nuestro organismo. Desde luego la sensatez y nuestra propia salud llama a ser mucho más prudentes con el uso masivo de estos insecticidas. Volviendo a los insectos, también debemos hablar del efecto aspiradora de la luz. Es fascinante y triste a la vez. ¿Habéis visto cómo las polillas se vuelven locas alrededor de una farola? La contaminación lumínica actúa como una aspiradora gigante. Los insectos nocturnos llevan millones de años usando la luna y las estrellas para orientarse. Cuando ponemos una luz artificial potente, su sistema de navegación colapsa. Creen que es la luna, pero al estar tan cerca entran en una espiral mortal. Perecen por agotamiento o bien un depredador y se los come. Literalmente estamos vaciando los ecosistemas, succionando a los insectos hacia la luz. Y esto es muy grave porque la polinización nocturna es mucho más importante de lo que se creía. Estudios recientes de la University College de Londres revelan que las polillas transportan polen de una inmensa variedad de plantas, formando redes de transporte tan complejas como las de las abejas diurnas. Sin polillas, muchas plantas silvestres están condenadas. Recuperando el hilo del cambio climático, este está provocando lo que los científicos llaman desajustes fenológicos. Os vamos a hablar de las abejas y las orquídeas araña. Este tipo de orquídeas dependen de engañar a los machos de las abejas para reproducirse. Cada primavera, la flor imita el olor de una abeja hembra para atraer a los machos y que hagan el papel de polinizadores. Para que funcione, la flor debe abrirse cuando los machos están solos, antes de que salgan las hembras. Sin embargo, el cambio climático está provocando que éstas se despierten antes. Ahora, cuando la orquídea florece, a menudo las hembras ya están volando y ante la elección entre una flor y una abeja real, el macho no tiene dudas. La orquídea se queda soltera y sin descendencia, no porque la abeja macho no esté, sino porque su truco ya no funciona. Es literalmente una ruptura amorosa a escala ecológica. Este desajuste también provoca el caos en nuestros cultivos, rompiendo el equilibrio entre depredador y presa. Imaginad esta película. Los pulgones son los ladrones y las mariquitas la policía. Con inviernos cada vez más suaves, muchos más pulgones sobreviven al frío y al llegar el calor, su metabolismo se acelera e inician antes su fase reproductiva, lo que puede ser devastador para los cultivos. ¿Y la policía? Las mariquitas y otros depredadores suelen tener ciclos más lentos o necesitar otras señales para activarse. Resultado: la policía llega tarde a la escena del crimen. Cuando aparecen, la plaga de ladrones ya es incontrolable. Al romper este ritmo, perdemos el control biológico gratuito que nos regala la naturaleza y nos vemos obligados a usar más pesticidas. Por último, el calor está creando una trampa mortal en las alturas, la llamada escalera a la extinción. Los insectos alpinos, evolutivamente adaptados al frío, intentan huir del calentamiento subiendo montaña arriba, buscando las temperaturas frescas que necesitan. Pero la montaña tiene un límite físico. Llega un momento en que los insectos alcanzan la cima y ya no tienen a dónde ir. Se les acaba el terreno. Atrapados entre el calor que sube y el abismo, sencillamente desaparecen. Antes de continuar, queremos hablaros del caso de unos insectos muy especiales, las abejas. Cuando decimos salvemos a las abejas, a casi todos se nos viene a la cabeza la misma imagen: una caja de madera, un apicultor con traje blanco y un frasco de miel. Pero no estamos enfocando bien el problema. Las abejas de la miel son técnicamente ganado, como las vacas o las gallinas, animales gestionados por el hombre. Por eso, aunque sufren enfermedades y problemas graves como pesticidas, ácaros y estrés, su especie no corre peligro de extinción
ya que los apicultores las repueblan constantemente. El verdadero drama ocurre en silencio y afecta a las otras 20.000 especies de abejas silvestres que no tienen dueño, ni reina, ni colmena, que viven solitarias y son las verdaderas obreras de la naturaleza. Ellas son las polinizadoras más eficientes y las que están desapareciendo sin que nadie las eche en falta. Por cierto, ya nos contaréis si os ha sorprendido saber que la mayoría de las abejas son solitarias y no tienen ni colmena ni reina. Para entender la magnitud de la tragedia en lo que respecta a las abejas, tenemos que ir a los datos. En Europa, el termómetro más fiable es la lista roja de la UICN, la mayor organización mundial dedicada a la conservación de la naturaleza. Su último gran examen reveló que el 9,2% de las casi 2.000 especies de abejas europeas están ya oficialmente amenazadas de extinción. Y hay un dato escondido que es todavía peor. El 37% de las poblaciones están en declive. Aunque no todas vayan a desaparecer mañana, más de un tercio son más escasas año tras año. Si cruzamos el Atlántico, el panorama en Norteamérica es igual de desolador, especialmente para los abejorros, vitales para cultivos como el tomate. Según la Xerces Society, la referencia mundial en invertebrados, más de una cuarta parte, el 28% de los abejorros de América del Norte, están en riesgo de extinción. El caso más dramático es el del abejorro de parche oxidado. Hace 20 años era un vecino habitual en los jardines de Estados Unidos, pero sus poblaciones se han desplomado un 87% y ha pasado a ser un fantasma en solo 2 décadas. En el país norteamericano, incluso las abejas de la miel que están vigiladas sufren una sangría. Los apicultores estadounidenses pierden cada año cerca del 40% de sus colonias, una tasa insostenible que les obliga a luchar constantemente para reponer lo que muere. ¿Y cómo repercutirán estas tendencias en nosotros los humanos si continúan? Existe una frase apocalíptica, falsamente atribuida a Albert Einstein, que dice que si la abeja desapareciera, al hombre solo le quedarían 4 años de vida. No es así. No moriríamos de hambre, pero sí comeríamos mucho peor. Los cultivos que llenan el estómago del mundo, el trigo, el maíz, el arroz, se polinizan por el viento, así que pan y arroz sí tendríamos. Pero sin insectos como las abejas, desaparecerían o se volverían artículos de lujo, el café, el cacao, las manzanas, los tomates, las almendras. Tendríamos la barriga llena de carbohidratos, pero nuestros cuerpos estarían desnutridos por falta de la vitamina A, C y el ácido fólico que nos aportan las frutas y verduras dependientes de la polinización. No sería el fin de la humanidad, pero sí el fin del buen comer y de una dieta saludable. Quizá algunos estéis pensando, bueno, al paso al que va la ciencia ya inventaremos algo para sustituirlas. Pues bien, ese futuro distópico del que os hemos hablado ya existe y tiene nombre. El condado de Hanyuan, en China. Allí el uso masivo de pesticidas exterminó a las abejas locales y ahora se ven obligados a practicar la polinización humana. Es una imagen muy llamativa. Miles de trabajadores subidos a los perales con botes de polen y pinceles hechos de plumas de gallina, polinizando las flores una, a mano. Todo esto se ha convertido en una trampa económica de la que no pueden salir. Como no hay abejas, deben usar pesticidas agresivos para proteger la fruta. Y como usan pesticidas, las abejas no pueden volver. Es el ejemplo perfecto de lo que perdemos. La naturaleza, los insectos, nos regalan un servicio, la polinización, que si tuviéramos que pagarlo costaría más de 150.000 millones de dólares al año. Las abejas no nos pasan ninguna factura, pero sustituirlas es económicamente inviable. Un mundo sin abejas no es un mundo muerto, pero es un mundo mucho más gris, más pobre y más triste. Y no es una metáfora. Para entender lo gris que sería, solo tenéis que mirar estas imágenes. Parece una sección de frutería normal, llena de color y opciones, ¿verdad?
Pues bien, esta fotografía pertenece a una campaña de concienciación que lanzaron en 2013 la cadena Whole Foods y la Xerces Society, organización internacional sin ánimo de lucro que se dedica a proteger invertebrados, como abejas y mariposas, y sus hábitats. Lo que hicieron fue un experimento radical. Los empleados de una de las tiendas de Whole Foods Market en Rhode Island retiraron físicamente de las estanterías de la sección de frutas y verduras todos los productos que dependen de los polinizadores. El resultado es este vacío desolador que estáis viendo. Tuvieron que quitar 237 de los 453 productos que vendían en esa sección. Adiós a las manzanas, los aguacates, las cebollas, las zanahorias, los limones. De golpe desapareció el 52% de toda la oferta. Sin abejas, nuestros supermercados y por tanto nuestros platos perderían la mitad de su vida. Whole Foods también hizo el experimento en la sección de lácteos, retirando leche, yogures y quesos. ¿Por qué? Porque las vacas se alimentan a menudo de alfalfa y trébol, que necesitan ser polinizados por abejas para producir semillas y replantarse. Pero ojo, porque centrar todo el foco en las abejas tiene un peligro. Nos hace olvidar al resto del equipo. Hay un ejército de héroes olvidados que trabajan en la sombra y que a menudo tienen muy mala prensa. Pensad en las avispas. Las vemos como las malvadas del jardín en verano, las que nos están esperando en la piscina para picarnos a traición. Pero la realidad es que son depredadoras vitales. Sin ellas, las plagas de orugas y pulgones devorarían nuestros cultivos en días. O pensad en los escarabajos, los grandes recicladores que limpian la materia orgánica. O en las hormigas que mueven toneladas de semillas bajo tierra. Si insectos como ellos faltan, el sistema simplemente se atasca y colapsa. Y a veces las relaciones son tan específicas que parecen un romance de película. En las Islas Baleares, la ecóloga catalana Anna Travesset ha documentado una historia de amor fascinante y frágil. Allí la protagonista no es un insecto, sino una lagartija, la lagartija balear, conocida como Podarcis lilfordi por su nombre científico. Durante milenios, este pequeño reptil ha sido el encargado de dispersar las semillas de ciertas plantas relictas. ¿Qué son plantas relictas? Son auténticos fósiles vivientes, especies supervivientes de épocas remotas que hoy solo quedan en rincones muy concretos. Estas plantas han firmado un pacto evolutivo con la lagartija. Tú te comes mi fruto y tú siembras mi semilla. El problema es que los humanos hemos roto ese pacto. Introdujimos en las islas depredadores que no deberían estar allí, desde gatos hasta ratas, que exterminaron a las lagartijas de las islas principales de Mallorca y Menorca. Hoy, la lagartija balear sobrevive acorralada en islotes aislados como Dragonera o Cabrera, y esto condena a muerte a esas plantas antiguas. Se han quedado viudas sin nadie que disperse sus semillas. Es el ejemplo perfecto de cómo, si quitas una sola pieza al animal, todo el engranaje se rompe. Y si viajamos a México, el drama cambia de escala y tiene nombre propio: el conflicto entre el aguacate y la mariposa monarca. Todos hemos visto esas imágenes mágicas de los bosques de Michoacán, teñidos de naranja por millones de mariposas, pero la realidad actual es desoladora. En la temporada 2023-2024, la superficie ocupada por las monarcas fue la segunda más baja de la historia, apenas 0,9 hectáreas. Para que os hagáis una idea, es menos que 2 campos de fútbol. ¿El motivo? En gran parte la fiebre del oro verde. Se están talando bosques para plantar aguacates que se exportan de forma masiva a Estados Unidos y Europa. La ironía es cruel. El aguacate necesita polinización para crecer, pero para plantarlo destruimos el bosque y matamos a quien lo poliniza.
Menos bosque significa menos refugio para la monarca, y a esto se suma la batalla química. El uso de herbicidas potentes como el glifosato mata el algodoncillo, Asclepias, la única planta que comen las orugas de la monarca. Aunque el gobierno mexicano ha intentado limitar su uso, las presiones económicas siguen retrasando su eliminación. Estamos cambiando un santuario natural único en el mundo por guacamole. Pero debemos ser rigurosos. No es cierto que todos los insectos estén desapareciendo. De hecho, a algunos les va de maravilla, pero os aseguro que no es una buena noticia para nosotros. Lo que está ocurriendo es una sustitución. Mientras las especies delicadas como las mariposas y las abejas están en declive, las plagas prosperan. Son las supervivientes del caos. Pensad en las cucarachas. Tienen una fama horrible, pero de las más de 4.000 especies que existen, menos del 1% son plagas domésticas. La inmensa mayoría son recicladoras vitales en la naturaleza y algunas incluso polinizan. El problema es que estamos destruyendo a esas cucarachas buenas del bosque, mientras nuestras ciudades son un paraíso de basura y calor para ese 1% de cucarachas malas que nos invaden. Y con las moscas pasa lo mismo. Las moscas especializadas están desapareciendo y esto es dramático. Sin la mosca Forcipomia, gran polinizadora del cacao, no tendríamos chocolate. El problema es que esta pequeña mosquita necesita selva húmeda y materia en descomposición para vivir, y al transformar los bosques en cultivos intensivos y limpios, las estamos dejando sin casa. Y mientras perdemos a esas polinizadoras invisibles, las moscas domésticas, las de la basura, se multiplican sin control. En Argentina, por ejemplo, las alertas por nubes de langostas son cada vez más frecuentes. Son ejércitos devoradores que aprovechan el calor y los cambios en el uso del suelo para arrasar cultivos. Y en España, el gran ganador es el mosquito tigre. Los inviernos cada vez más suaves significan que estos insectos tropicales sobreviven donde antes morían de frío. Y no vienen solos, traen consigo enfermedades como el dengue, el zika o la chikungunya. Esto es muy grave para la salud pública. El cambio climático está derribando las barreras invisibles que nos protegían. Los mosquitos expanden sus imperios hacia zonas templadas de Europa y el Cono Sur. La conclusión es que literalmente estamos cambiando mariposas por fiebre. No vamos hacia un mundo vacío, sino hacia un mundo dominado por pocas especies muy resistentes y peligrosas para el ser humano. ¿Y qué pasa con el dinero? Porque si la ecología nos convence, podemos hablar de economía. En Argentina, el investigador Lucas Garibaldi, del CONICET, organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en su país, ha demostrado algo que debería convencer hasta al economista más frío. Existe lo que él llama la brecha de rendimiento. Muchos agricultores de soja o girasol creen que la fórmula mágica es la química. Piensan que echando más fertilizante sacarán más cosecha, pero Garibaldi demostró en un estudio mundial que lo que realmente limita la producción no es la falta de químicos, sino la falta de polinizadores. En campos pequeños, si aumentas la densidad de abejas, puedes mejorar el rendimiento un 24%. Estamos perdiendo dinero por matar a los obreros que trabajan gratis para nosotros. Y cuidado, porque la naturaleza se revela. Las plagas se están volviendo resistentes incluso a los cultivos transgénicos diseñados para matarlas, los famosos cultivos BT, obligando a los agricultores a usar cada vez más veneno. Es un círculo vicioso, matamos lo bueno, fortalecemos lo malo y podríamos estar tomando sustancias tóxicas en el proceso. Después de todo lo que hemos visto, la pregunta es inevitable. ¿Estamos condenados? La respuesta es un rotundo no. Y aquí la biología juega a nuestro favor. A diferencia de un rinoceronte o un oso panda que tardan años en criar, los insectos tienen una capacidad de recuperación asombrosa. Son la resistencia pura. Si les damos un pequeño respiro, si dejamos de presionarlos, vuelven con una fuerza explosiva.
La clave de la salvación radica en una palabra que a los humanos nos cuesta aceptar: el desorden. La agricultura regenerativa ya está demostrando que funciona. En los olivares de Andalucía, proyectos pioneros como Olivares Vivos han probado que dejar hierba y flores silvestres entre los árboles no es suciedad, es vida. Al devolver ese desorden al campo, han traído de vuelta a las aves, a las abejas y al resto de polinizadores. ¿Y sabéis qué? No solo mejora la calidad del aceite, sino que es más rentable para el agricultor. Los insectos controlan las plagas gratis, el suelo recupera su fertilidad y el cultivo resiste mejor al cambio climático. ¿Y qué podéis hacer vosotros en casa? Recuperad la oscuridad. Apagad las luces del jardín por la noche para no confundir a las polillas. Si tenéis balcón, poned plantas autóctonas o un pequeño hotel de insectos. Y por favor, no abuséis de los insecticidas. El silencio de los insectos que mencionábamos al principio es una advertencia. Ese parabrisas impoluto del coche no es señal de limpieza, es la señal de que estamos borrando la red de seguridad de la vida, pero todavía estamos a tiempo de volver a escuchar el zumbido. No sé vosotros, pero creo que la próxima vez que vea un bicho en un jardín o en el campo, antes de pensar que es una molestia, me pararé un segundo y recordaré que ese pequeño ser es, en realidad, un ingeniero diminuto que está manteniendo en pie el edificio de la vida. ¿Y vosotros qué opináis de lo que está sucediendo con los insectos? ¿También habéis notado que hay menos? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal y activad el botón de la campana. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.